Bueno, buenas tardes. Bienvenido a la presentación de El exilio es un camino al no retorno. Es una entrevista que José Ramón Ripoll le hizo a Tomás Segovia. Para mí esta colección es importante, porque yo creo que las entrevistas forman, cada vez se están valorando más, pero forman una parte muy importante de la historia cultural y de la historia literaria, porque es el pensamiento directo del autor, y normalmente las entrevistas se pierden, porque se publica en una revista, claro, si uno por ahí la puede encontrar en internet, pero tiene que saber que existe, o no todas las publicaciones están en internet, tiene algo de efímero, ¿no es cierto? Porque pasa. Y nosotros queremos darle otra entidad, sobre todo cuando se tratan de entrevistas que no son coyunturales, ¿no? Porque está llena de entrevistas a los editores muy importantes, entrevistas promocionales de libros, por ejemplo, cuando sale un libro salen 200.000 entrevistas. Pero nos interesan las entrevistas que no van sobre una coyuntura o algo que pasa, sino como esta que hizo José Ramón a Tomás Segovia, que va a una cosa más profunda al pensamiento. Esta colección, de la cual estoy muy contento, digamos, me gusta mucho el formato, empezó con nada menos que con Julio Cortázar, con 2 entrevistas que publicaron en El País, en los comienzos de los 80, y esta un tanto oportunista, es de una entrevista que yo le hice al dibujante del Eternauta, y como la serie tuvo tanto éxito en Netflix, yo no conocía a Héctor Oesterheld, que fue el guionista, pero sí conocí bastante al dibujante que hizo el Eternauta, y de hecho las fotografías son mías también. Y el tercero es esta entrevista de José Ramón Ripoll. Yo siempre digo que hay autores que tienen en la editorial nuestra un cheque en blanco, esto es que yo le publico cualquier cosa que me digan, porque realmente los valoro mucho. Y él tiene un cheque, es uno de los que tiene el cheque en blanco y sabe que su palabra pesa, pesa mucho, pero en este caso se la pedí yo, debo reconocer que no fue un ofrecimiento de él, sino que le pedí yo la entrevista, ¿no? Y creo que, como dije antes, un poco en broma, digamos, yo entre las 2 editoriales tengo como 300 libros publicados ya, pero uno quiere a todos sus hijos, pero no es suficientemente ciego para saber que algunos más guapos y otros más listos, ¿no? Y a veces los hijos, los hijos de esta colección me gustan, realmente me gusta, creo que el diseño está logrado, creo que el tamaño es el adecuado y demás. Y además siempre me interesa trabajar con José Ramón, no solo digamos, por su valor como poeta, como ensayista, sino porque es una buena persona, es una persona generosa, lo cual para un editor pequeño como yo, que es materialmente imposible que yo me compre un coche vendiendo los libros, es muy importante el tema del trato personal. Si el autor puede ser bueno, pero realmente... Y la gente de afuera cree que el mundo cultural es como una especie de feliz, digamos, donde todo es maravilloso y solo hay cordialidad. Y yo que lo conozco bien, con ustedes también, saben que es una carnicería. Que hay gente que es capaz de matar a su madre por lograr una publicación o estar en una antología un poco más con la letra más grande. Porque claro, en todos los sitios donde los aspirantes son muchos y lamentablemente los espacios de cultura son pocos y más bien tienden a ser cada vez menos. La competencia es cuando la competencia es demasiada, suele sacar no lo mejor de la gente, sino lo contrario. Y José Ramón es una persona generosa. Para mí eso es, digamos, muy importante, ¿no? Que obviamente a él le interesa publicar sus cosas, le interesa hacer su carrera, pero también le interesa a nosotros, ¿no? Y eso me parece que es una cosa fundamental, por lo cual lo quiero mucho y lo valoro, y estoy contento de publicar esto. Y después he anotado algunas cosas que las hablará mejor él, porque la entrevista parece que es una cosa corta. De hecho, una amiga, Rosalba Campra, que fue catedrática en la Sapienza durante muchísimos años en Roma, cuando le conté de una colección que se llama Pequeños Diálogos,
como ella además tiene una edad ya que ahora que no tiene ningún filtro, no me gusta hacer ese título. Digo, bueno, lástima, ya está puesto. Pero porque yo en realidad el diálogo lo pensé pequeño digamos, por el formato, pero no porque se hablen de pequeñeces. Yo creo que se hablan de cosas bastante profundas. Y Tomás Segovia me interesa particularmente porque su vida es transatlántica, ¿no? Como la mía también. Y como, digamos, está dedicado, nuestro nombre fiscal que normalmente no usamos, se llama PROA, Centro Transatlántico de Cultura, porque realmente nosotros creemos que no está potenciado los puentes que genera una lengua y una cultura común, por responsabilidades de ambas partes. Digamos, la vinculación entre Hispanoamérica y España, yo la encuentro en temas culturales muy pobres, realmente muy pobres. Hay autores importantísimos aquí o en Latinoamérica que no son conocidos, solo los super éxitos, y me parece que siempre hay resquemores, y Tomás Segovia, digamos, habla aquí, ¿no? de muchas cosas referentes a eso, ¿no? Siempre cito cuando hablo esto de la lengua, unas palabras de Federico García Lorca, que mandó para ser transmitidas en la radio cuando iba a viajar a Buenos Aires entre octubre del 33 y marzo del 34. En esa época los poetas, él se despidió por la radio también de Buenos Aires. Cuando yo doy las visitas guiadas al museo parece surrealista. Y él mandó un mensaje donde dice que estoy muy contento de ir otra vez a América, y esta vez a la América nuestra, ¿no? La América nuestra porque va a la América España. Y eso es frecuente que nosotros normalmente trabajamos en el museo, tenemos autores de todos los países, digamos, hispanoparlantes. Nuestra librería está especializada en autores hispanoamericanos para tratar de... Y creo que Tomás Segovia en su vida muestra eso. Acá hay temas como el tema de la identidad que toca en esta entrevista, la identidad individual, la identidad colectiva, la literatura, esto, cosas que digamos que José Ramón hace una introducción preciosa también. Yo siempre estoy un poco en desacuerdo en hablar de literatura española y literatura hispanoamericana, más allá que la literatura española tiene más raíces, más profundas. Yo prefiero hablar de literatura en español, ¿no? Ya, ¿Por qué lo decís? Es que para mí una lengua hay una literatura. No necesitamos aprender otro idioma, hay un traductor, ¿no? Más allá que obviamente cada uno tiene un color distinto y eso le hace conceptos muy interesantes como el desexilio, ¿no? El volver, porque cuando uno vuelve, ya el país que vuelve ya no es el país del que se fue, ¿no? Los nos hemos ido a nuestro país, lo vemos como cuando lo visitamos, ¿no? La sensación de él cuando retorna a España. El excesivo localismo de los españoles y de los europeos, ¿no? El pobre que vino de Valencia a Madrid y le decían, se burlaban porque era de Valencia, porque como no fuera de España, era de otro sitio por ser valenciano. Ya no me parece nacionalismo, sino, no sé, pueblismo. Habla de las relaciones literarias, de la estética, de sus relaciones con la literatura mexicana y la literatura española, el desconocimiento total. Bueno, son pocas páginas, pero realmente son riquísimas. Con lo cual, como José Ramón es mucho más trabajador que yo, le voy a pasar las palabras y ya después dialogamos un rato. Bueno, amigos y amigas, ante todo, dar las gracias por nuestra presencia y al Centro de Arte Moderno, al Centro Editor, a la librería del centro, 3 nombres distintos y 2 dioses verdaderos encarnados en el amigo Claudio Pérez Líguez
y Raúl Manrique, Desdoblamiento múltiple. que han tenido la gentileza y la disposición para publicar este libro, entrevista al poeta Tomás Segovia, así como agradezco a todos los amigos de esta vida. Para mí es un honor formar parte de esta colección y de otras colecciones, ¿no? De esta empresa cultural en sus diferentes facetas. Recuerdo ahora el primer libro que yo publiqué con ellos fue un libro hecho a mano que se llamaba Estragos de la Guerra, un libro que era una cantata que yo hice con Hurricane para el Festival Internacional de Granada sobre los desastres de la guerra de Goya. Pues me lo encargaron con motivo del bicentenario de la guerra de independencia, y es un libro que a veces se me queda antiguo, pero hoy en estos días que estamos viviendo, yo creo que está más despierto que nunca, ¿no? Más vivo que nunca, lamentablemente, por eso de la guerra, ¿no? Publiqué también Agua sin Nombre, que fue un libro, un tríptico de poemas en 2022, recientemente publicado un ensayo sobre la relación de música con la poesía, la música del verbo, reflexiones sonoras sobre la poesía, en 2024, y ahora que es El exilio, es un camino al no retorno, cuyo título no es mío, sino está entresacado de las palabras que dijo Tomás Segovia a lo largo de la entrevista. Yo no pensé nunca publicar esta entrevista en forma de libro, pues la llevé a cabo en primer término en la revista Campo de Gramante de la Fundación Caballero Bonal para insertarla en su número 12 correspondiente al mes de octubre de 2009. Allí la publiqué bajo el título de Marginalidad y Exilio. Más tarde, en el 2012, apareció en las páginas virtuales del número 45 de periódico de poesía de la UNAM, en México, ¿no? De la Universidad de México. E inmediatamente se recogió en un libro colectivo de conversaciones con Tomás Segovia que publicaron en México el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Ediciones Sin Nombre, a cargo de José María Espinaza, que era el editor y uno de los hombres que más saben en este momento del exilio español, hijo de un exilado también español. Como ha dicho anteriormente, fue Claudio el culpable de la publicación de esta entrevista, que yo creo que ha quedado en un librito muy simpático y bonito y bien editado, ¿no? La entrevista, como se dice en la nota introductoria del libro, tuvo lugar en dos escenarios distintos. El primero fue en un hotel de Jerez de la Frontera, con ocasión de la lectura de su obra que dio el propio poeta en la Fundación Caballero Bonal en octubre de 2008. Y el segundo escenario, lo hicimos en dos veces, en su domicilio madrileño. Él ha tenido aquí varios después del exilio, pero en la avenida de Valladolid, en febrero de 2009. Pero permíteme, voy a contar un poco cómo conocí la poesía de Tomás Segovia. En el año 1984 tuve la ocasión de ser invitado al programa internacional de escritores, el IVP, International Written Program, de la Universidad de Iowa, que es un programa que sigue funcionando todavía, de escritores, donde invitan a un escritor de cada país, reúnen a 30 escritores y están un semestre allí apoyando al taller de escritura creativa, que es el más importante de los Estados Unidos. Taller y sobre todo programa que se acaba de cargar Trump, porque, claro, recibía $1 millón de la administración para la cultura y fuera, ¿no? Este año salió al país hace poco, ¿no? Y
allí, pues, revisando un poco la gente que había estado antes de que me invitaran por otros países, me fui a una biblioteca enorme que tenía y allí tenían un estante dedicado a los escritores que habían pasado por el programa. Y vi unos libritos, un librito o dos libritos de Tomás Segovia. Uno de ellos era Anagnosis, que es uno de los grandes libros, no solamente de Tomás Segovia, sino de la poesía, digamos, en español, porque voy a decir de la poesía mexicana, pero no es así, la poesía en español. Entonces, yo volví a Iowa, me olvidé ya del tema, solamente leí por encima este librito allí. Y pasó el tiempo y me encargaron en el año 87, creo que fue por ahí, 88, me encargaron en los albores ya del 92, donde había mucho dinero para celebrarlo del quinto centenario. Me encargaron en la Diputación de Cádiz y auspiciado por la Universidad de Cádiz unos cursos de verano que eran aproximación a la literatura hispanoamericana. Entonces, en uno de los cursos, en el primer curso traje a Roberto Juarros, que también lo había conocido en el programa americano, no él, sino había tenido conocimiento de su poesía por su editor, Carlos Nolé, que tú conocerás. Y en el segundo quise traer a Octavio Paz. Octavio Paz yo lo había conocido en unos cursos del Escorial, homenaje a Octavio Paz. Y lo llamé para invitarlo a Cádiz porque yo sabía que él tenía muchas ganas de visitar Cádiz, sobre todo Medina Sidonia, porque era el pueblo de su abuela, de los Paz. Hay una escritora en Cádiz, pues no había, que ha muerto ya, que era sobrina, prima de Octavio Paz, que se llamaba Pilar Paz, pasaba, ¿no? Y entonces me dice Octavio Paz que le sentía mucho, que no podía venir, que tenía muchas ganas de venir a Cádiz. Y dice, pero mire, yo le voy a recomendar un poeta que no es nada conocido en España, que seguramente usted tampoco conozca, que es un grandísimo poeta, que es español además, y se llama Tomás Segovia. En ese momento se me encendió la lucecita y le digo, sí, yo tengo noticia de él, precisamente por esto. Pues mire, se lo recomiendo encarecidamente porque se merece un reconocimiento en su patria y yo creo que no hay publicado muy poco y es verdad, no sé si el texto había empezado todavía, yo creo que todavía no había empezado a publicar su obra, ¿no? Le voy a dar su número de teléfono, que vive en el sur de Francia ahora. Él volvió, según cuenta en la entrevista, él volvió después de la muerte de Franco, pero dice que cuando entró en su coche por la Castellana, traía una especie de furgoneta, ¿no? Y vio lo que había, que todavía era la España gay, aunque fuera la transición, y vio unos jóvenes en Cibeles, dice que vio unos jóvenes que estaban cantando el Canal Sol como alguna zona alta. Y dice, este no es el país que yo me quiero encontrar, esto no es la España que yo dejé, ni mucho menos, aunque él no se acordaría porque fue muy chico cuando abandonó España. Y se volvió, y se compró una casita en el sur de Francia. Para estar cerca de España, iba a Barcelona de vez en cuando y se volvía. Y me dio su número de teléfono, lo llamé, y cuando le dije, mire, Tomás, me ha dado su teléfono Octavio Paz y me ha rogado encarecidamente que lo invite. Y dije, no puede ser. Le digo, sí, que no puede ser. Le dice, porque Octavio me odia. Le digo, eso no es posible, si me ha hablado maravilla, ¿no?
eso ya también lo cuenta en la entrevista, ya no lo voy a contar. Y así fue como él llegó a Cádiz, leyó esos poemas y desde entonces nos hicimos amigos, ¿no? Y entonces pues Tomás aceptó la invitación y en el fondo le dio mucha alegría que Octavio Paz lo recomendara con tanto interés, ¿no? Y creo que a partir de ahí surgió de nuevo ese acercamiento por parte de dos amigos que se habían separado por causas políticas y también por celos, no sé si celos literarios o por enfrentamientos culturales, digamos, ¿no? Y han compartido muchas experiencias, tanto en el Cuaderno de Literatura Mexicana, como en la revista Plural, de la que fue redactor jefe, como incluso en la revista Vuelta, ¿no? En este libro se recoge el itinerario resumido de la aventura que el niño de la guerra, que fue Tomás Segovia, tuvo que vivir y sufrir al mismo tiempo en un destierro permanente que comienza cuando mueren sus padres en Valencia, ¿no? Y las circunstancias le obligan a trasladarse a Madrid como un tío al que se le había muerto la mujer, y tenía también otro sobrino que también se había quedado huérfano y que formaron una familia que ellos se llamaban hermanos y le llamaban al padre adoptivo, le llamaban padre, ¿no? Hasta que las circunstancias lo obligan a ir de un sitio a otro hasta llegar a México, país de acogida, gracias a la generosidad de su presidente Lázaro Cárdenas, que abrió las puertas de su país a miles de españoles que buscaban refugio tras la guerra civil, pues tras el estallido de la guerra civil. Cuando llegó a México, ese niño contaba con una dura experiencia con respecto al cambio permanente de territorios, a la adaptación de costumbres y a las lenguas distintas, pero también al miedo y al rechazo por parte de nosotros. En el colegio, cuando él vino a Madrid, como ha dicho, ha contado Claudio, en el colegio madrileño le llamaban pataqueta, que es un nombre de unas empanadillas valencianas, ¿no? Y se llaman despectivamente. Y cuando vuelve a Valencia, con su nuevo hermano, huyendo de los bombardeos de la capital de Madrid, pues los niños autóctonos de allí le tiraban piedras y le llamaban extranjero, ¿no? Y él se pregunta cómo eso puede pasar de la República Española, que estaba en guerra, ¿no? Si eso pasa aquí, ¿qué no pasará en otros sitios, ¿no? Tan distantes, ¿no? Dice de pronto, las raíces son venenosas, no solo las de la mandrágora, dice en la entrevista. Y se acuerda de una frase de Bergamín que dice, la búsqueda de las raíces es una manera muy soterrada de andarse por las ramas. Ante los acontecimientos que iba tomando la guerra, su tío pues los manda a París, a una guardería de París donde iban a parar los niños de la guerra, ¿no? Que ya había ido al colegio, pero era una guardería, bueno, pues había niños de los 3 hasta los 10 años, ¿no? Y allí en París pasa unos cuantos meses hasta que viajan al sur de Francia, allí esperan en un Rosellón y allí tienen contacto con los exiliados españoles, nos dice la entrevista, que van huyendo de España, ¿no? Porque cada vez hay más terreno tomado por los nacionales y se encuentra con la gente que va a
y Argelis, ¿no? Y allí tienen que esperar que venga el barco de Marsella que los lleva a Marruecos, porque el padre adoptivo ya estaba en Marruecos. Él había sido, él había sido médico, él era médico, había sido médico de la Plaza de Toros de Madrid, era republicano, y había hecho Marruecos, había hecho el hospital, el gran hospital de Tánger y el hospital de Casablanca, se va a Casablanca, total, que hasta que ese niño llega de nuevo a Casablanca, el padre se va a México para encontrar un trabajo y podérselo llevar. Más tarde se quedan con un tío y él hace el bachillerato, 2 años de bachillerato en Casablanca y no pueden salir. Ellos creían que esa estancia iba a durar 2 meses, pero dura año y pico, ¿no? Hasta que se embarcan en plena guerra mundial, había estallado ya la guerra mundial, y se embarcan en un buque de bandera americana cuando todavía los Estados Unidos no habían entrado en la guerra, ¿no? Buque que iba sorteando los submarinos de Hitler para que no los bombardearan hasta que llegan a Nueva York. En Nueva York, una nueva aventura, llegan allí lo mandan a Ellis Island, que es una especie de, allí tienen una especie de residencia a la que él llama cárcel, para los emigrantes, para los refugiados. Y resulta que como no tenían ni un centavo, pues están allí cerca de un mes. 40 días. Sí, 40 días me parece. Y 40 días. Y no salen, y no visitan Manhattan. No van a Nueva York. Porque dicen que el tío decía que a dónde iban a ir sin saber inglés y sin un centavo, que por lo menos allí le daban un vaso de leche, Sí, leche y unas caliente. mantas, leche caliente y unas mantas estupendas que tenían, y por lo menos tenían cubierto la parte alimenticia, ¿no? En fin, ya la aventura se acaba, cree él que se va a acabar en el momento en que el barco zarpe de Nueva York rumbo a Veracruz, pero tiene una escala en La Habana. En los tiempos de Batista. Batista no deja bajar del barco a los republicanos españoles por el miedo a la infección, no de ninguna clase, sino de ideología. Y entonces tienen que estar todo el tiempo en el barco, en un barco que era, según cuenta él, Tomás Segovia, un barco de lujo, ¿no? Que iba medio vacío, pero que tenía primera, segunda y tercera clase, pero que todos los refugiados iban en la tercera clase en unos camarotes pequeñísimos, que allí nada más que había literas y que no había, iban con un niño pequeño, además que era el hijo del tío que los acompañaba con la mujer que se acababa de casar en Marruecos, y así, hasta que lleguen a Veracruz. Y en Veracruz encuentran, en principio, pues a su padre, a otros refugiados españoles, pero encuentran también marginación por parte de los jóvenes mexicanos, ¿no? Dice que cuando ellos salen a los domingos, pues tenían que tener mucho cuidado con hablar bajito, porque si los chavales lo escuchaban que tenían acento español, le llamaban refugiachos, y se metían con ellos, ¿no? Y claro, eso le llevó a
mantener un sentimiento de unidad dentro del exilio, ¿no? Fue un colegio, iban a colegios españoles, jugaban al fútbol entre los españoles y guardaban el acento español como uno de las mejores joyas, ¿no? Incluso dice que cuando se le escapaba a alguno de ellos, algún modismo mexicano, pues los demás lo tachaban de renegado y le decía convenenciero. En fin, esto no voy a seguir porque si no cuento el libro entero, pero este más o menos es el principio de este personaje de Tomás Segovia, que luego desarrolla una carrera cultural importante dentro de México y sobre todo dentro de la poesía, ¿no? Podríamos hablar un poco de la poesía, pero tú tenías ahí una serie de preguntas también, ¿no? No, termina si quieres, lee algunos poemas y está No, bien. A mí me tampoco. llamó la atención comparando con el exilio republicano en Argentina y el exilio de la última dictadura. Las diferencias que yo notaba, porque por ejemplo él dice ahí que por ejemplo tenía el apoyo gubernamental, pero que sin embargo la discriminación estaba en la parte del pueblo, la gente. Y digamos, cuando se da el exilio republicano, aquí no había especialmente apoyos del gobierno argentino, que fue la dictadura, y después fue Juan Perón, que sobre todo en los primeros tiempos estuvo más vinculado a posiciones de extrema derecha, y sin embargo en la gente existió menos eso. Tal vez el problema, a mí el tema de la identidad es un tema que me preocupa porque es una preocupación. La preocupación por la identidad se suele dar siempre, digamos, sobre todo cuando se habla de identidades colectivas, ¿no? A mí me parece que hablar de identidades colectivas son términos autoritarios. Es decir, por ejemplo, fíjate, hablando de esto, quiero una frase, una pregunta que dice: la identidad es una alucinación que puede ser agresiva. Dice, la lealtad, sin embargo, es un sentimiento positivo con la fortuna de que está ligada a un territorio perdido. Sí, porque digamos, en el momento que uno habla de una identidad colectiva está diciendo que el que no cumple con esa identidad queda fuera, ¿no? Claro. Y eso no deja de ser, digamos, autoritario. Claro. Mi identidad como argentino, ¿qué sería? Tomar mate, no tomo mate. No sé, bailar tango, he tomado 2 clases. O sea, porque creo que las identidades son más complejas. Y al ser una preocupación, y tal vez la diferencia entre México y Argentina en esa reacción de la gente, es que Argentina era un país básicamente de inmigración, en donde en realidad no había una identidad. En cambio, México tiene raíces mucho más profundas, en donde está presente la identidad. Después me llamó la atención, por ejemplo, cuando él vuelve aquí, ¿no? La reacción, claro, la situación de la caída de la dictadura militar argentina y la terminación del franquismo es muy diferente. Pero, por ejemplo, él se queja de que acá son mal mirados. Los estilos republicanos que vienen incluso generan, digamos, desconfianza, ¿no? Sí. En cambio, en Argentina, cuando cae la última dictadura, se produce un fenómeno inverso. Incluso, ahí está una película que fue una obra de teatro que se llamó Made in Lanús en su momento, y creo que la película tiene Made in Argentina o algo así, en donde se muestra la situación de los que no se exiliaron, pero no por ser, digamos, colaboradores con los militares, sino por razones familiares o demás, y generalmente ellos eran muy mal vistos con la vuelta de la democracia, incluso sacados de sus puestos porque se los consideraba que al no haberse ido eran de alguna forma colaboración. Eso está. Y esa cosa lo vinculo yo mucho con Masao. Bueno, cuando Masao vuelve, él lo cita también en Masao.
Sí. Pasó con Masao, pasó con Rosa María Scott, la pianista que era alumna de Falla, alumna directa, con Baligay también el compositor, con toda la gente que vino, sobre todo en los años 60, ¿no? Donde parecía que había más apertura, incluso le dieron el permiso para venir. Fueron muy mal mirados en México, no solamente por la intelectualidad mexicana, sino por los españoles que se quedaron allí, que fueron, bueno, sabemos, muy importantes, ¿no? El exilio mexicano es una grandísima parte de nuestra cultura, estaba allí, ¿no? Y yo creo que pese al rechazo que en principio tuvieron de niños, se fueron integrando poco a poco en instituciones, en la vida artística, en la vida científica, y tanto uno como otros salieron bien parados, ¿no? Porque no se puede entender ahora la cultura mexicana del siglo XX sin la aportación española. A lo mejor aquí hemos tenido menos aportación, porque claro, yo muchas veces no he pensado hacer un ensayo o un ensayito sobre las aportaciones de la cultura mexicana a través de los que volvieron, ¿no? Pero eso es más difícil porque no es tan global como la nuestra y de la que participó Tomás Segovia, por supuesto. Aunque Tomás, claro, al llegar tan joven, él lo dice, yo no soy el exilio, yo soy el hijo de exiliado. Entonces la conciencia que yo haya podido desarrollar es una conciencia mucho más intelectual, ¿no? Del exilio, ¿no? que la puramente carnal. Dice, yo no tenía un concepto bien claro de lo que dejaba, ¿no? Del país que dejaba. Sin embargo, Sí. en esa anécdota que contabas, el mantener la entonación, Sí, el acento, ¿verdad? sí, sí. Está el intento de mantener esa Sí. Esa identidad, ¿no? Y me hizo acordar cuando yo recién vine a España, creo que en el primer viaje había un exiliado argentino, que además, exiliado por la dictadura, ¿no? Que además era de Córdoba, y los cordobeses argentinos tienen un acento muy diferencial, ¿no? Y él hacía como 30 años que estaba acá y parecía que estuviera en Córdoba. Y yo le decía, me acuerdo, estábamos en el metro, le digo, ¿pero cómo mantienes el acento? Y me dijo, cada uno mantiene su identidad como puede. Cosa que a mí me pasó y no me olvidé, ¿no? Realmente es un tema muy complejo, pero creo que está también, yo no noto rencores, No hay. incluso en cierta No, manera, digamos, con cernudas, Hombre, se distancia en cierta manera por eso, ¿no? Claro, las palabras que le dedicas al cuento con Cernuda son muy sustanciosas, ¿no? Porque él consideraba a Cernuda un gran poeta, pues sí, claro, muy cercano allí, cercano físicamente. Pero él dice que cuando estaba en la revista de literatura mexicana y sale una de las ediciones de la realidad y el ser, él le hace una crítica donde le pone unos peros de que, bueno, pues a ciertos poemas que no tenían que haber estado, que tal, que cual, no sé exactamente porque no lo especifica, pero critica que creo, o que él creía, que le había llegado a Cernuda y Cernuda había hecho algunos comentarios de esa reseña, ¿no? Y al cabo de los años coincide con Cernuda en un acto de Ateneo, México, y Cernuda iba con Concha Méndez, la mujer de Alto Aguirre, que vivía en México. Y entonces se le acerca a Tomás Segovia, que ya
estaba en la universidad y ya se había integrado un poco en la vida mexicana y le dice a don Luis, mire, si es usted tan amable, nosotros somos un grupo de poetas jóvenes y de españoles y mexicanos y estaríamos muy contentos si usted se toma algo con nosotros, se viene a mi casa a tomar una cerveza y allí podemos conversar porque hay un grupito que está deseando de hablar con usted. Y dice que Cernuda le dijo, bueno, es que no puedo porque yo no conduzco y vengo con Concha Méndez, esta señora, vivo en su casa y luego ella me tiene que llevar. Y dice, no se preocupe que yo le llevo en un cochecito que tenía Tomás Segovia, que dice que era un cacharro de segunda mano que hacía un ruido enorme. Pero entonces Cernuda dice que sí. Y va a conversar con los amigos, estuvo muy amable. Tomás Segovia le trae el ejemplar de Realidad y Deseo, el ejemplar del libro del que él le había hecho una crítica más o menos negativa, pero Cernuda le contesta haciendo alusión a la crítica muy amablemente y le pone una dedicatoria. Lo lleva a su casa y le dice Cernuda que cuando quiera que puede continuar la amistad y pueden quedar y claro, él pues tan contento se vuelve y al cabo de la semana o de los 10 días llama a Cernuda para quedar a tomar algo. Cernuda va y él empieza a hablarle un poco de literatura, Tomás, y dice que se lleva una gran decepción porque Luis Cernuda solamente hablaba de trajes y de corbata. Y de corbata, que esta corbata de tal marca, no sé cuánto, y los colores que pegan, que no pegan. Y dice, me habló de moda, y no me habló para nada de poesía. Cuando le preguntaba sobre poesía, decía, de eso no se habla. De eso no se habla. En fin. Bueno, no sé si alguien, no queremos monopolizar, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. No hemos hablado de su poesía, pero yo creo que es un rollo ahora, ponerlo ahora un poquito Tú de... eres el jefe. ¿Lee algún poema? No, algún poema, no, un poquito. Voy a leer esto que lo es. Es que definir la poesía de Tomás Segovia conlleva el riesgo de encasillarlo en un determinado registro expresivo o en una de las dos tradiciones importantes que vertebran la lengua castellana, es decir, la española y la hispanoamericana. O si afinamos más, la de corte realista, figurativa y discursiva, o la más silenciosa, esencial y desnuda, en busca de otro tipo de respuestas desde planteamientos bien distintos. En nuestro autor, sin embargo, conviven las dos escuelas y a su vez se realizan múltiples variantes. No puede decirse de esta poesía que pertenezca 100% al ámbito de la literatura mexicana, ni mucho menos a la peninsular, por usar un vocablo perteneciente al mundo académico hispanoamericano cuando se refiere a España. Sin embargo, a pesar de no ser ni de un lado ni de otro, se plasma en ella una aspiración natural que une las dos vertientes. Quizás por su condición de deseado perpetuo y más aún por su empeñada orientación a los márgenes, su poesía ha navegado siempre suelta, en rebeldía con todo intento de sujeción o pertenencia. Para él, la literatura no es una necesidad, sino un medio para expresar los sentimientos más profundos del ser humano, que ayuden al mismo tiempo a cambiar el orden de las cosas. Por tanto, el destierro, el nomadismo y la transhumancia han sido algo más que el escenario donde se ha desarrollado su obra, inquieto y relativamente incómodo con los elementos que conforman la identidad y las raíces, y también por las circunstancias que posteriormente a su formación mexicana le llevó a viajar y a frecuentar
otros puntos y lecturas. Por esto su poesía es porosa y adquiere aromas de otros aires y autores que genuinamente ha vertido su propia lengua, no solo a poetas, sino a filósofos y pensadores. Perdón. He querido decir que su poesía se nutre de esos autores a los que él ha traducido. Decía que, por ejemplo, que no solo ha traducido a poetas, sino a filósofos y pensadores como Jacques Lacan, Lucien Febvre, Mircea Eliade, Foucault, Derrida, Shakespeare, Harold Bloom, y escritores y poetas como Rilke, Nerval, Shakespeare, Victor Hugo, Racine, Breton y muchos otros más. Por eso se pregunta constantemente, como María Zambrano, ¿por qué el poeta no debe pensar como los filósofos? ¿Por qué el poema no es en sí un pensamiento que despeja y a la vez multiplica la realidad? Voy a leer un parrafito de un poema en prosa, que yo creo que ejemplifica todo esto. Se llama Jardines, de su libro Partición, que reúne poemas de 1976 a 1982. Reposan los jardines en su vaga extensión como en su cauce, y no es en su tamaño, sino en la vaguedad de su tamaño donde hallan su firmeza. Pues en la exactitud los jardines se mueren. Los jardines respiran cerca de la medida sin entrar nunca en ella. Están allí para decir el nombre del jardín del mundo, sin deletrearlo. Son fielmente distintos y solo hablan inseguros nuestra lengua, traduciendo de otra. El hombre con sus jardines no quiere hacer el mundo, quiere invitarlo a su festín ansioso, dejando en su mesa siempre una silla sin dueño. Continúa. Como vemos, la poesía, por su poesía, ni es producto de un proceso engorroso de pensar, ni es oscura, sino, como dijo Octavio Paz, Segovia es un poeta que busca la claridad y presiente que esa claridad es idéntica al vacío e idéntica a la realidad. Por eso su transparencia es aterradora. Y yo creo que podemos, si queréis leer algún, quería ver aquí marcado, podemos terminar con esto. Quiero decir que aquí hay amigos que conocen muy bien la obra de Tomás Segovia y que, como yo lo han entrevistado, como el poeta y amigo José Méndez, que tiene también una entrevista muy bonita y muy interesante. Tomás Segovia en el libro hace mención, o yo le empujo a que haga mención a este poema que se llama Canción Respirable, y que yo creo que ilustra toda este no lugar, este exilio, este destierro constante. Todo un día he comido el aire. Los soplos afiebraban las rocas y los bosques. La inspiración era de veras pulmonar. Hondos tragos de aire enorme. Y ahora, mientras con tanta gravedad desciendo de nuevo en tus oscuras aguas carcelarias, exilio, agrio de ver, te quemo tu mentira con estos ojos que escaparon a tu imperio. Y oh charca corrompida, palideces, ya no eres como antes, te trasluces, te dejas ver debajo como un cauce quemado, la oscura tierra en que te asientas. Para siempre en mi boca el gusto amargo de tu amor,
este escaso zumo, castamente chupado por la oculta raíz de la hermosura, y dado al viento con sus blancas flores, que vuelan como llamas, indeleble sabor en el aire abrasado. Y a disposición de Desde ahí quiere hacer una pregunta, un comentario o algo, está abierta la sesión. Si no, Yo pensaba una cosa, que me llamaba la atención, por un lado, la apertura en aquel momento del gobierno mexicano a los exiliados españoles, ¿no? Y yo me pregunto si en aquel momento en México seguían teniendo, como ahora, parece que con bastante, no sé, bastante insistencia, ¿no? Ese rechazo a la conquista, a la famosa conquista española, ¿no? Yo no sé si en aquel momento en México también seguía existiendo o existía o eso ha sido más moderno. eso no te lo puedo decir, pero No, pues si él había comentado algo, ¿no? Si ese rechazo era simplemente por el extranjero en sí, que lo mismo da que hubiera sido español o no. O sea, en este caso, claro, si eres español en México es un plus, ¿no? sí, seguramente era un rechazo por ser extranjero y por ver que llegaban barcos y que había gente que te iba a quitar el trabajo o que iba a tratar de imponer otro tipo de costumbres, digo yo. Y lo de, bueno, siempre ha habido no de una manera global, sino en ciertos sectores de la sociedad mexicana, pues esa reivindicación profunda y contradictoria, ¿no? de lo indígena, ¿no? De lo autóctono. Digo contradictoria porque si tú vas a México, te lo palpas, ¿no? Y ves que esa gente indígena es la más pobre y la más marginada, y la que menos dinero tiene, ¿no? Pero no es la que más protesta, no es la que más reivindica su identidad y su cultura de cara a los invasores españoles de la conquista, ¿no? Quien dice todo eso son élites que no tienen nada que ver con los pobres y con los indígenas. y que tienen pocas raíces Y que, indígenas. y que normalmente se llaman Pérez, Quesada, no sé cuánto, Martínez. A mí me lo decía a veces cuando yo me encontraba con gente, le digo, un momento, que yo me llamo Ripoll y Salmón, es mi segundo apellido judío. Digo, tengo claro que ninguno de mis antecedentes estuvieron aquí, pero seguramente tu abuelo, tu tatarabuelo fue de los que pasaron por armas a lo que tú te refieres, ¿no? O sea que todo es Pero quizá es contradictorio porque nadie tiene culpa de la incultura. claro. Las sociedades son incultas y no tienen culpa. Yo creo que por eso hay algunas élites intelectuales que deben luchar para que otras tengan su identidad, ¿no? O sea que sí, estoy de acuerdo contigo que es contradictorio, pero la contradicción es que haya gente que sea tan humilde que no tenga capacidad de tener identidad cultural ni siquiera. Bueno, No es que no lo tengan, sí la tienen. O no Lo que pasa sepan, es no que- sepan Lo cómo... que pasa es que no tienen que agarrarse a la columna de la historia, ¿no? O al parapeto de la historia para tirar dardos contra el enemigo. Yo creo que hay una época de revisionismo histórico mal entendido en general, de juzgar situaciones históricas con parámetros actuales que realmente la conquista, no es el tema, pero la conquista española con respecto a otras conquistas es una conquista que se mestizó, que por ejemplo los sajones no hicieron, que crearon universidades, que demás, o sea, realmente yo no entiendo porque en un país, por ejemplo, que en Estados Unidos se tira una estatua de Colón por genocida, un país que cuando yo nací un negro no podía ir a un colegio de un blanco, o que tenía que levantarse si venía
que dé lecciones de derechos humanos sobre un señor que hace 500 años se subió a un barco y si hoy existe América, es por él, porque ahora dice, fue un vikingo antes, ¿vale? Da igual, pero no se lo contó a nadie. O sea, es que América existe gracias a Colón, porque a partir de él la conocemos, ¿no? Y yo creo que hay un nivel mundial también de mucha demagogia en el sentido de echarle siempre la culpa, digamos, a otros y desviar los problemas allí en todos los países hispanoamericanos. En Argentina no con el indigenismo, pero en cierta manera también, porque la población indígena en Argentina es realmente minoritaria. O sea, ya se encargó Inglaterra de eliminarlos, ¿sabes? No, y además eran poblaciones, en salvo el norte, que eran las estribaciones del imperio inca, digamos, el resto, el gran territorio argentino está poblado por muy pocos aborígenes porque eran nómades, no había concepto de ciudad. Y sin embargo ahora, no sé, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner reivindicaba esas raíces, que ella tiene menos sangre india que no se puede pensar, que se llama Fernández de Kirchner. Y bueno, pero eso sirve, ¿no? También para echar la culpa a otros de lo que no podemos resolver hoy. Porque México es un país muy clasista. En toda América Latina. Muy clasista y muy machista, por ejemplo. Y eso no creo que sea culpa de Cortés, sinceramente. Ha hecho unas cosas, o sea, no sé, a mí me parece una barbaridad la cantidad. Digo México porque estamos hablando de México, la cantidad de mujeres que desaparecen, digamos, la gente que no tiene derecho de defensa. Acá hemos presentado un libro que se llama Legítima Defensa de una abogada, de un caso de una chica que fue secuestrada y violada por dos jóvenes mexicanos de clase acomodada, y ella logró en defensa matar a uno y fue condenada por homicidio. Finalmente se hizo un movimiento y logró que, digamos, y eso pasaba, y después de 200 años de independencia, ¿no? Creo que un poco más de autocrítica haría falta, pero es que lo veo, está en todos lados, mire, pero yo miro muchos documentales en la televisión, ¿no? Y por ejemplo, ahora con el Imperio Romano, devastaban las poblaciones y se robaban sus riquezas. Lo que pasa es buscar en el diccionario, por eso se llama conquista. Si no es una visita de cortesía para tomar el té. ¿Para qué va a conquistar a alguien? Alguien no para quedarse. Lo hizo el Imperio Romano, lo hicieron los fenicios, lo hicieron los anteriores, lo hicieron los posteriores, lo hicieron los visigodos. Hombre, y lo están haciendo hoy. Lo están haciendo hoy, una conquista. Es eso. Y además, hoy tenemos parámetros para jugarlo de una manera, pero en otro momento se entendía que el que tenía poder tenía derecho a imponerlo. Es vergonzoso que hoy pensemos todavía que con poder yo quiero este pedazo de tierra, ahora compro, me la quedo. Esto realmente me parece más vergonzoso que la conquista. Pero Yo quería comentar que a mí sí que personalmente también yo escribo, ¿no?, sobre temas de la identidad. Ya Juan Ramón Jiménez tiene un poema que es El Destino, si os acordáis. Claro. Y yo creo que ahí Juan Ramón Jiménez da la clave. No habla ya de conquista, historia, sino simplemente es un niño, un individuo que en un momento determinado rechazado. Y al final va dando mensajes que dice, pero la causa es que es distinto, es diferente, ¿no? Entonces siempre ha sido, el diferente ha sido rechazado, odiado, etcétera, porque tiene algo que los demás no tienen. Y podría ser en un momento determinado porque viene con otra identidad, con otro país, o porque tiene una homosexualidad, o porque tiene otras tendencias, o porque tiene otra religión, etcétera. La clave es el distinto. Entonces, el que está metido como en su grupo y en su mundo, que esa es como la coraza que le protege, pues es un rechazo al diferente, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Lo que sí que me extraña es que, por ejemplo, uno como Luis Cernuda, que sale de España, que va a Inglaterra, que va a Estados Unidos, que acaba en México, etc., él tiene un recorrido. Y yo creo que él no tuvo ningún rechazo como podía haber tenido este de jovencito cuando llegó a México. No tuvo ningún rechazo, ¿no? Claro, es que Cernuda era un dandy que en un momento determinado pues estaba por encima del bien y el mal y de su poesía, ¿no? Hombre, esa poesía se nota mucha amargura.
Sí, sobre todo la parte final, porque él considera que Eso tiene que dice ser Segovia, aceptado que y no... dice, bueno, realmente yo con Cernuda tampoco tenía que ver tanto porque yo no tenía esa amargura, no tenía ese rencor que tenía este hombre, ¿no? De todas maneras, que Cernuda no tenía que protestar por su situación no está tan claro. Quiero decir, hubo, no tanto por Juan Ramón, pero sí por amigos de Juan Ramón, como su gran estudioso, el que era fiscal en España, se fue allí, ¿cómo se llamaba? El Gullón, Yo, Ricardo, que hacía recorrer la idea de que Cernuda sí, muy buen poeta, pero como profesor no muy bueno para que no lo contrataran. Cernuda las pasó canutas en Estados Unidos y llegó a México huyendo por piernas, ¿no? Quiero decir que, bueno, que era un dandy. Bueno, eso a mí me ha recordado a su gran amigo Gil Albert, que estaba muerto de hambre, hicieron una colecta y con el dinero se compró un abrigo en lugar de ir a comer. Creo que eso era su carácter, ¿no? Pero, no sé, volviendo a nuestro poeta, que yo lo conocí casi con 20 y pocos años, y soy un admirador suyo enorme. Me acuerdo que cuando lo conocí recién llegado a Valencia, él me rechazaba un poco porque sonaba el apellido a catalán. Digo, no, yo soy de Cádiz, pero como crecí en Granada, en Cádiz no me afecta, y en Granada tampoco, porque soy de Cádiz, ni en Valencia tampoco. ¿Y sabes lo que me contestó? Dice, entonces, como yo, apátrida. Yo creo que es verdad que en ese sentido, él sí que tenía una identidad, pero una identidad que no se centraba en un territorio, sino a una determinada manera de entender la cultura. Y en ese sentido, desde ahí, yo creo que es posiblemente uno de los más grandes poetas de la generación del 50, y sin embargo nunca lo aceptaron aquí, porque cuestionaba muchas cosas. Bueno, perdona, cuando hicieron la antología de los influenciaños, ahí rápidamente Sí, esto es otra cosa. No, que le metieron rápidamente ahí con... Pues claro, Sí. Hizo las extrañas fue otra historia. Ya, pero digo que entró su poesía, pero a la gente que a lo mejor no lo conocíamos de antes, yo lo conocía a través de esa antología. Bueno, pues sí, pero quiero decir, es que hay una serie de poetas en esa generación. Costafreda, que se suicidó en Suiza, Luis Feria, que era canario, César Simón, de Farges, muchos que son enormes poetas, pero cuando se hace la cuenta, Gamoneda, es que sí, Gamoneda, bueno, pero Gamoneda había publicado menos todavía entonces. Cuando se hace el recuento, ya se preocupan de que no estén. Es que lo que tú decías, que la cultura, los cuchillos, porque como en la poesía no hay dinero, sino solo gloria eterna, la gente es capaz de matar a su madre por la gloria. No, y además eso está bien documentado, se estudia poco, pero hay cartas, que yo las he visto, de decir, oye, mira, vamos a sacar cuando lo de la colección de Machado, cuando lo de Coyure, ¿no? La colección Coyure. Pues vamos a sacar pronto la colección y vamos a sacar pronto la idea del 50 que me interesa mucho, y hay un carteo entre ellos que bueno, que ve que es un producto generacional inventado, ¿no? Inventado por ellos mismos, ¿no? Porque les interesa, ¿no? Y con un crítico ahí muy importante, muy influyente, catalán, digo, venga. Y fueron, como se hizo la novela hispanoamericana. sí. Eso fue un montaje maravilloso de Barral. Y los que venían antes pues desaparecieron, como si no existieran, vamos, ¿no? Son todas cuestiones Además, de poder, ¿no? Sí, Como, a veces piensa que el arte está diferente, son solo cuestiones de poder. no, pero O sea, cuando un poeta es bueno como él, a pesar de todo, no consigue borrarlo. No, y es verdad, y con el tiempo está, pero desde luego uno ve los éxitos de la gente que conforma lo que supuestamente, no sé, el panteón de los autores vivos, Sí, están siempre ligados a cuestiones de poder.
Depende del grupo que se tiene atrás, del grupo editorial, de las cosas, de que se da, que eso condiciona los premios, condiciona, digamos, todo es cuestión de poder, ¿no? Una cosa que quería decirte que él lo dice, el tema de la relación con la tierra, ¿no? Y eso tiene que ver también con, a mí me parece que España nunca ha constituido un concepto de nación, ¿no? Porque siempre, digamos, en cambio, en América, como hubo que juntarlo, sí existe un cordobés. O sea, yo nunca sentí un cordobés que estuviera en Buenos Aires y se sintiera fuera de sus tierras. Y por ejemplo, claro, cuando yo vine aquí me llamaba mucho la atención. Conocí a un chico que era de un pueblo de Extremadura y él vivía, un pueblo horrible de Extremadura, no sé cuál es, y vivía en Mallorca, en un sitio precioso. Y una vez me dijo, ay, no sé cómo estarás, cómo sufrirás tú, cómo sufro yo por estar fuera de mi tierra. Y no llegaba a 1000 kilómetros de diferencia, ¿no? Estoy diciendo, media hora de avión. Y él se sentía como si estuviera en las antípodas de la tierra, ¿no? Y esto yo creo que sí, es muy diferente en América. Se puede cuestionar cualquier cosa, pero todo el mundo, si es argentino, se siente argentino, se siente brasileño, o se siente mexicano, más allá de cualquier otra diferencia, eso es un paraguas común. Las exclusiones suelen ser de clase, no de territorio, como el racismo. Siempre el problema es si el negro es pobre. Pero si es no sé, Lewis Hamilton, por ejemplo, o alguno de estos basquetbolistas, que ni me acuerdo el nombre ahora, si tiene dinero no hay problema. O tampoco con los árabes, de Lamine Yamal, digamos. Todo es cuestión de clasismo, ¿no? Fíjate, que quería ya terminar ya Sí. con la última pregunta que le hago, ¿no? Porque aquí hablamos precisamente de lo que acabamos de poner sobre la mesa, la pertenencia a la generación del 50, y él dice que se identificaba con Claudio Rodríguez, pero dice de pronto, yo no lo puedo identificar con Gil de Viedma, porque en el buen sentido de la palabra es muy apocadito, es posmoderno. Y le pregunto, ¿y tú no te consideras elemento o partícipe de la posmodernidad? Dice, en absoluto. Yo no soy posmoderno, yo soy crítico con ella. Lo que representa la posmodernidad es la irrupción del cinismo en el arte, en la política y en la literatura. La ruptura de los vanguardistas fue agresiva, crítica, despreciativa, pero no era inmoral ni traicionera. Pero los posmodernos sí actúan de mala fe. Por ejemplo, Andy Warhol es la versión artística de George Bush. Es como decir, a mí se me permite todo y yo hago lo que me da la gana porque sois todos idiotas. Yo lo considero mi enemigo. Lo mismo que Bush es mi enemigo. Dejémonos de contemplaciones civilizadas. Lo que me hace distinto de otras personas es que para mí la fidelidad a mi tiempo implica la protesta contra mi época. Cambiemos ahora a Bush por Sí, es peor. Es lo peor. Bueno, si me parece, terminamos, compartimos un brindis, un vino para A ver si conversar. acaba, a ver si se muere pronto. A ver si se muere pronto este señor. Pues tiene uno detrás que viene con Y fuerza. el que viene atrás peor, ¿eh? Las serpientes ponen huevos. ¿Eh? Las serpientes ponen huevos. Este ya lo ha puesto, se llama Vance. Y es más peligroso que es porque no es tan ególatra, pero es mentalmente todavía peor. Yo para ponerse a Como decía, en estos sábados, que no es, digamos, santo de devoción, pero decía, no hay evolución en la historia. Tiene razón, se repiten ciclos exactamente de la misma forma. La gente entra en guerra y parece que no va a haber más guerra por lo tremenda que son, pero parece que llega un tiempo donde se empieza a olvidar y vuelve la guerra. Ahora estamos hablando de una proliferación de guerra descomunal, por todos lados hay guerra. ¿Quién hubiera pensado una guerra en Europa después de lo que pasó? Y ya lleva 4 años, pasó de moda porque ya han salido otras, pero la de Ucrania sigue
Sí, ahí. Mira, y lo que dice hoy el secretario de Estado del Tesoro, que el gobierno español está poniendo en peligro la vida de los norteamericanos por no dejarlas. Bueno, debe ser terraplanista, porque dice, nosotros entre aquí a Rusia tenemos el Atlántico y Alaska que se está un tiro de que se de algo, estamos muy lejos. Además, ellos ¿cuántos norteamericanos han matado ya en estos días? Ellos, no España. Sí, que se han equivocado. Han disparado los aviones suyos. Bueno, muchas En gracias. fin, bueno, pues nada, es un placer.